El hombre, un millonario llamado Alejandro, vivía en un imperio de cristal y mármol, en un mundo donde la fortuna lo había hecho parecer invencible. Sin embargo, su vida estaba vacía. La mayor riqueza de su existencia no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la promesa que había hecho a la mujer que amaba, una promesa que ahora lo obligaba a dejar su mundo de lujos para buscar un corazón puro. Acompañado de su pequeño hijo, un niño de apenas 8 años llamado Miguel, Alejandro se preparó para una misión que iba mucho más allá de las cifras y los negocios. Mientras buscaba ropa vieja y zurrada, su hijo, con los ojos llenos de curiosidad, le preguntó si todo eso funcionaría, si de verdad iban a encontrar a la persona que necesitaban. Y el millonario, con un corazón lleno de esperanza, le aseguró que sí. Le explicó que la ropa era solo un disfraz, que lo que buscaban era la verdad en el corazón de las personas, una verdad que la riqueza a menudo escondía. Y así, dejando atrás su vida de opulencia, padre e hijo se aventuraron en un mundo de incertezas, en busca de un destino que los llevaría a una mujer humilde, cuyo corazón, sin saberlo, ya tenía en sus manos el destino del millonario. Dejando atrás la burbuja de cristal de su mansión, Alejandro y su hijo Miguel se aventuraron en el caótico corazón de la ciudad. El aire era pesado, lleno de olores desconocidos y del constante murmullo de una vida que les era completamente ajena. Estacionaron el coche en un callejón y se sentaron en un pequeño muro cerca de la entrada de un restaurante modesto. La gente pasaba, una multitud apresurada de rostros anónimos que los ignoraba por completo. Miguel, el niño acostumbrado al silencio y la seguridad de su hogar, sujetaba la mano de su padre con fuerza, sus ojos llenos de un miedo silencioso. Era el miedo a un mundo cuya existencia jamás había imaginado. Alejandro, por su parte, sintió una punzada de dolor en el pecho. La realidad era mucho más dura de lo que había imaginado. Miró a su hijo y, con la voz ahogada, le repitió el plan. «Somos 2 personas perdidas, sin hogar y sin dinero», le dijo. «Tenemos hambre y necesitamos ayuda». El pequeño Miguel, con un nudo en la garganta, apenas movió la cabeza. Sus esperanzas se desvanecían con cada persona que pasaba. El tiempo transcurría y la fe de Alejandro también comenzaba a flaquear. El juego se estaba convirtiendo en una dura realidad y él, el hombre que creía tenerlo todo bajo control, se dio cuenta de que la vida no era una negociación. Era una lucha. El tiempo transcurría con una lentitud cruel. La gente seguía pasando como fantasmas indiferentes, con los rostros fijos en sus teléfonos o en la prisa por llegar a alguna parte. Una mujer de tacones altos se detuvo un momento, volteó su rostro para el otro lado y se fue. Un hombre de traje lanzó una moneda sin detenerse, como si fuera una limosna para su propia conciencia. El pequeño Miguel se desesperaba. Sus ojos grandes y tristes se llenaban de lágrimas. «Papá, la gente es muy mala», susurró, su voz casi un lamento. Alejandro lo abrazó, sintiendo el dolor de su hijo. La prueba que había ideado se estaba convirtiendo en una lección para él, una lección sobre la indiferencia de un mundo al que él mismo pertenecía. Justo cuando la esperanza estaba a punto de desvanecerse, una figura se detuvo frente a ellos. Era una mujer, con un uniforme de limpieza modesto, tenis gastados y una expresión de cansancio en el rostro. Su mirada, sin embargo, era la cosa más suave y tierna que Alejandro y Miguel habían visto en todo el día. Era un faro de luz en medio de la oscuridad. Sin decir una palabra, la mujer se agachó. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro y un silencio de comprensión se estableció entre ellos. La mujer, que se llamaba Camila, no se preocupó de que su uniforme se ensuciara.
Su única preocupación era la tristeza en los ojos del niño. Y en ese instante, Alejandro supo que su búsqueda había terminado. Camila se agachó, sin importarle que su uniforme se manchara en el suelo de la acera. Sus ojos, llenos de ternura, se encontraron con los del pequeño Miguel, y en ese instante, el miedo del niño se desvaneció. Con una delicadeza que Alejandro no había visto en mucho tiempo, la mujer abrió su bolso gastado. No era una cartera de cuero, sino una tela descolorida que guardaba un pequeño tesoro, un puñado de monedas y algunos billetes arrugados. Alejandro, el hombre que manejaba millones con un solo clic, se sintió humillado al ver la pequeña cantidad de dinero que ella poseía. Con las manos temblorosas, ella contó el dinero. 280 pesos, es todo lo que tengo para los restos de mi semana, murmuró Camila, sus ojos fijos en el niño. Pero a los niños no se les puede dejar con hambre. Con un gesto que llenó el corazón de Alejandro de emoción, ella puso el dinero en la mano de Miguel. El pequeño, sin entender, miró a su padre. Las lágrimas se formaron en los ojos de Alejandro, y él supo que, a pesar de las apariencias, había encontrado a la persona que estaba buscando. En un murmullo, Miguel se acercó a su padre y le susurró al oído: «Papá, ella es igualita a mi mamá en el cielo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La mujer que tenía enfrente era un ángel, un regalo del cielo, un regalo que él no merecía. Camila, con un gesto de cansancio pero una sonrisa sincera, se levantó del suelo, limpiando la tierra de su uniforme con una mano. Miró a Alejandro y Miguel con un cariño que hizo que el corazón del millonario se sintiera en paz por primera vez en años. «Tengo que volver a trabajar, si no mi jefa me mata», dijo ella con una risa suave. «Pero cuando salga a las 6, voy a pasar por aquí para ver si aún necesitan algo más». La promesa, hecha con la misma pureza de su acto anterior, fue un golpe directo al alma de Alejandro. Él, un hombre que vivía en un mundo de contratos y promesas rotas, estaba presenciando un acto de bondad que no era motivado por dinero, sino por la pura compasión de un corazón que no tenía nada más que dar. El contraste era doloroso. Mientras Camila se alejaba y entraba en el restaurante, Alejandro tomó una decisión. «Ven, Miguel», susurró con una voz llena de una nueva determinación. «Tenemos que cambiarnos». En el rincón más oscuro del callejón, en la privacidad de su auto, se quitaron las ropas sucias y se vistieron con la ropa limpia que tenían. En cuestión de minutos, se transformaron de nuevo en el millonario y su hijo. Alejandro tenía que ver quién era esa mujer cuando no estaba ayudando a un desconocido. Él tenía que saber si su bondad era solo una fachada o la cosa más real que había visto en su vida. Con su rostro serio, entraron en el restaurante, fingiendo buscar una mesa. Los ojos de Alejandro, antes llenos de arrogancia, ahora estaban fijos en Camila, con una admiración que lo hacía sentir incómodo. La vio moverse por el salón, atendiendo mesas con una paciencia y una sonrisa que parecían no tener fin. Conversaba con los clientes, reía con sus colegas. Era la misma mujer. Su bondad no era un disfraz. Y en ese instante Alejandro supo que la mujer que acababa de salvarlo no era solo una empleada, era la persona que él había estado buscando, y la persona que, sin saberlo, ya tenía en sus manos el destino de un millonario. El restaurante, lleno de clientes, se había convertido en un teatro, y Alejandro, en su asiento, era el único espectador de la obra más conmovedora que jamás había visto. Fingiendo mirar el menú, sus oídos estaban fijos en la voz de Camila, que se movía por el salón. Observó cómo ella, con un uniforme modesto, conversaba con un guardia de seguridad imponente, un hombre de unos 50 años de semblante serio.
Alejandro se acercó a la entrada como si estuviera esperando a alguien y escuchó la conversación en silencio. Camila, con una voz llena de súplica, le pedía al guardia que no corriera a los mendigos que estaban afuera, justo donde ella los había encontrado. Eran un padre con su hijito, pobrecitos, decía ella. El niño es tan chiquito. La voz de ella estaba llena de una preocupación genuina que desarmó a Alejandro. El guardia, con un tono cansado, respondió que era una orden de la administración, que los mendigos ahuyentaban a los clientes. Lo sé, respondió Camila con frustración. Pero cuando salga, los voy a ayudar a encontrar un lugar para dormir. Solo no los corra ahora. Si el administrador me ve, pierdo mi trabajo. Yo me hago responsable. Alejandro se sintió avergonzado. Mientras él, un millonario, estaba fingiendo ser pobre, Camila, una mujer que no tenía casi nada, estaba arriesgando su trabajo por la compasión. Y lo hacía sin saber que él estaba allí, sin esperar nada a cambio. Su bondad no era un disfraz. Era la cosa más real y honesta que Alejandro había visto en su vida. El corazón de Alejandro se encogió. Se quedó de pie, fingiendo mirar el menú, mientras el alma de una mujer que él apenas conocía se revelaba ante sus oídos. Se sintió como un intruso, como un ladrón de emociones. La voz de Camila era llena de una tristeza profunda, pero también de una calma que solo las personas que ya han sufrido conocen. El guardia, conmovido, le preguntó si ella les había dado dinero. Sí, respondió ella, su voz apenas un susurro. Todo mi dinero para mi almuerzo por los próximos 2 días. Pero, ¿qué iba a hacer? El niño tenía cara de no haber comido en mucho tiempo. Los niños no se pueden quedar con hambre. Si uno no ayuda cuando puede, ¿quién lo va a hacer? Alejandro sintió una punzada de vergüenza. Él, que tenía millones de dólares en su cuenta bancaria, se había convertido en un espectador de una bondad que él no podía entender. En su mundo, la bondad era un juego de números, no un acto de sacrificio. En ese instante, él supo que el valor de una persona no se mide por la riqueza, sino por el tamaño de su corazón. La mujer que estaba enfrente de él, una simple empleada de limpieza, era la persona más rica que jamás había conocido, y él, un millonario, se sentía más pobre que nunca. Se sintió como si su vida entera, llena de lujos y comodidades, no valiera nada. Y en ese instante, él supo que su búsqueda había terminado. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. Se había prometido a sí mismo no volver a su vida normal hasta encontrar a una mujer con un corazón de verdad. Pero la vida, como él sabía, tenía sus propios planes. Camila, con su uniforme de limpieza, estaba allí, en el mismo lugar donde él la había visto. Alejandro sintió una punzada de vergüenza. El contraste entre su ropa cara y el uniforme de ella era brutal. Se sintió como un intruso, como un ladrón. En un instante, Alejandro tomó una decisión. Se acercó a Camila, su corazón latiendo con fuerza. Ella, al verlo, se quedó congelada. Sus ojos se llenaron de una profunda confusión. Él no era el hombre que ella había visto hace unas horas. El hombre que estaba enfrente de ella era un millonario. Su voz, que antes era llena de calidez, ahora era fría y distante. «Soy Alejandro», dijo él, «y este es mi hijo Miguel. Él me habló de ti». Camila no sabía qué decir. El hombre que ella había ayudado, el hombre que ella pensaba que era pobre, era un millonario. Y él estaba allí, enfrente de ella, con la misma mirada de desdén que él tenía antes. «No se preocupe, señor. No quiero nada. Mi bondad no tiene precio», dijo Camila, su voz llena de una dignidad que Alejandro no había visto en mucho tiempo. «Solo quiero que usted sepa que el dinero no compra la felicidad, sino que el amor y la bondad son los únicos tesoros que se llevan al cielo».
El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En segundos, había pasado de ser un hombre poderoso a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía menos que él. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que había tenido toda su vida. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Alejandro no sabía qué responder. Las palabras parecían vacías. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila con palabras simples. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: «Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. Él no quería solo ver la bondad de Camila, quería ver la profundidad de su alma, la persona que era cuando no estaba ayudando a nadie. Él sabía que había una verdad detrás de la bondad de Camila, una verdad que lo llevaría a una nueva realidad. Entraron en el auto, se cambiaron de ropa, y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En segundos, había pasado de ser un hombre poderoso a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía menos que él. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que había tenido toda su vida. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Alejandro no sabía qué responder. Las palabras parecían vacías. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila con palabras simples. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: «Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. Él no quería solo ver la bondad de Camila, quería ver la profundidad de su alma, la persona que era cuando no estaba ayudando a nadie. Él sabía que había una verdad detrás de la bondad de Camila, una verdad que lo llevaría a una nueva realidad. Entraron en el auto, se cambiaron de ropa, y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En segundos, había pasado de ser un hombre poderoso a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía menos que él. Se sintió avergonzado,
no por su situación actual, sino por la arrogancia que había tenido toda su vida. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Alejandro no sabía qué responder. Las palabras parecían vacías. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila con palabras simples. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: «Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. Él no quería solo ver la bondad de Camila, quería ver la profundidad de su alma, la persona que era cuando no estaba ayudando a nadie. Él sabía que había una verdad detrás de la bondad de Camila, una verdad que lo llevaría a una nueva realidad. Entraron en el auto, se cambiaron de ropa, y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En segundos, había pasado de ser un hombre poderoso a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía menos que él. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que había tenido toda su vida. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Alejandro no sabía qué responder. Las palabras parecían vacías. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila con palabras simples. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: «Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. Él no quería solo ver la bondad de Camila, quería ver la profundidad de su alma, la persona que era cuando no estaba ayudando a nadie. Él sabía que había una verdad detrás de la bondad de Camila, una verdad que lo llevaría a una nueva realidad. Entraron en el auto, se cambiaron de ropa, y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En segundos, había pasado de ser un hombre poderoso a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía menos que él. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que había tenido toda su vida. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Alejandro no sabía qué responder. Las palabras parecían vacías. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila con palabras simples.
Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece. En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. Él no quería solo ver la bondad de Camila, quería ver la profundidad de su alma, la persona que era cuando no estaba ayudando a nadie. Él sabía que había una verdad detrás de la bondad de Camila, una verdad que lo llevaría a una nueva realidad. Entraron en el auto, se cambiaron de ropa, y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En segundos, había pasado de ser un hombre poderoso a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía menos que él. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que había tenido toda su vida. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Alejandro no sabía qué responder. Las palabras parecían vacías. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila con palabras simples. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece. En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. Él no quería solo ver la bondad de Camila, quería ver la profundidad de su alma, la persona que era cuando no estaba ayudando a nadie. Él sabía que había una verdad detrás de la bondad de Camila, una verdad que lo llevaría a una nueva realidad. Entraron en el auto, se cambiaron de ropa, y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En segundos había pasado de ser un hombre poderoso a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía menos que él. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que había tenido toda su vida. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Alejandro no sabía qué responder. Las palabras parecían vacías. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila con palabras simples. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece. En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. Él no quería solo ver la bondad de Camila, quería ver la profundidad de su alma, la persona que era cuando no estaba ayudando a nadie. Él sabía
que había una verdad detrás de la bondad de Camila, una verdad que lo llevaría a una nueva realidad. Entraron en el auto, se cambiaron de ropa y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En segundos había pasado de ser un hombre poderoso a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía menos que él. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que había tenido toda su vida. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Alejandro no sabía qué responder. Las palabras parecían vacías. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila con palabras simples. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: «Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. Él no quería solo ver la bondad de Camila, quería ver la profundidad de su alma, la persona que era cuando no estaba ayudando a nadie. Él sabía que había una verdad detrás de la bondad de Camila, una verdad que lo llevaría a una nueva realidad. Entraron en el auto, se cambiaron de ropa y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En segundos había pasado de ser un hombre poderoso a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía menos que él. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que había tenido toda su vida. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Alejandro no sabía qué responder. Las palabras parecían vacías. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila con palabras simples. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: «Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. Él no quería solo ver la bondad de Camila, quería ver la profundidad de su alma, la persona que era cuando no estaba ayudando a nadie. Él sabía que había una verdad detrás de la bondad de Camila, una verdad que lo llevaría a una nueva realidad. Entraron en el auto, se cambiaron de ropa y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto.
El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En segundos, había pasado de ser un hombre poderoso a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía menos que él. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que había tenido toda su vida. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Alejandro no sabía qué responder. Las palabras parecían vacías. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila con palabras simples. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: «Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. Él no quería solo ver la bondad de Camila, quería ver la profundidad de su alma, la persona que era cuando no estaba ayudando a nadie. Él sabía que había una verdad detrás de la bondad de Camila, una verdad que lo llevaría a una nueva realidad. Entraron en el auto, se cambiaron de ropa, y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En cuestión de segundos, había pasado de ser el hombre más poderoso en su mundo a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La breve conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía tan poco. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que lo había acompañado toda su vida. Por primera vez, se dio cuenta de que su mayor pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de un corazón como el de ella. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro en medio del bullicio de la ciudad. Alejandro no sabía qué responder con palabras simples. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila, no con el vocabulario de los negocios o de la riqueza. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor. Y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece. Necesito una prueba más, una que me dé la certeza de que su bondad no es solo un acto de compasión». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Regresaron a su auto, se cambiaron de ropa y, en minutos, el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Y en su corazón, él sabía que su vida nunca sería la misma. Él estaba cambiando. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico.
En cuestión de segundos, había pasado de ser un hombre poderoso en su mundo a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La breve conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía tan poco. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que lo había acompañado toda su vida. Por primera vez se dio cuenta de que su mayor pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de un corazón como el de ella. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro en medio del bullicio de la ciudad. Alejandro no sabía qué responder con palabras simples. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila, no con el vocabulario de los negocios o de la riqueza. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor. Y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece. Necesito una prueba más, una que me dé la certeza de que su bondad no es solo un acto de compasión». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Regresaron a su auto, se cambiaron de ropa y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Y en su corazón, él sabía que su vida nunca sería la misma. Él estaba cambiando. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En cuestión de segundos, había pasado de ser un hombre poderoso en su mundo a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La breve conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía tan poco. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que lo había acompañado toda su vida. Por primera vez, se dio cuenta de que su mayor pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de un corazón como el de ella. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro en medio del bullicio de la ciudad. Alejandro no sabía qué responder con palabras simples. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila, no con el vocabulario de los negocios o de la riqueza. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor. Y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece. Necesito una prueba más, una que me dé la certeza de que su bondad no es solo un acto de compasión. En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Regresaron a su auto, se cambiaron de ropa y en minutos, el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Y en su corazón, él sabía que su vida
nunca sería la misma. Él estaba cambiando. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En cuestión de segundos, había pasado de ser un hombre poderoso en su mundo a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La breve conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía tan poco. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que lo había acompañado toda su vida. Por primera vez, se dio cuenta de que su mayor pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de un corazón como el de ella. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro en medio del bullicio de la ciudad. Alejandro no sabía qué responder con palabras simples. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila, no con el vocabulario de los negocios o de la riqueza. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor. Y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece. Necesito una prueba más, una que me dé la certeza de que su bondad no es solo un acto de compasión». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Regresaron a su auto, se cambiaron de ropa y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Y en su corazón, él sabía que su vida nunca sería la misma. Él estaba cambiando. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En cuestión de segundos, había pasado de ser un hombre poderoso en su mundo a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La breve conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía tan poco. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que lo había acompañado toda su vida. Por primera vez, se dio cuenta de que su mayor pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de un corazón como el de ella. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro en medio del bullicio de la ciudad. Alejandro no sabía qué responder con palabras simples. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila, no con el vocabulario de los negocios o de la riqueza. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece. Necesito una prueba más, una que me dé la certeza de que su bondad no es solo un acto de compasión». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Regresaron a su auto, se cambiaron de ropa y, en minutos, el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila
y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto, y en su corazón él sabía que su vida nunca sería la misma. Él estaba cambiando. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En cuestión de segundos, había pasado de ser un hombre poderoso en su mundo a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La breve conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía tan poco. Se sintió avergonzado no por su situación actual, sino por la arrogancia que lo había acompañado toda su vida. Por primera vez, se dio cuenta de que su mayor pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de un corazón como el de ella. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro en medio del bullicio de la ciudad. Alejandro no sabía qué responder con palabras simples. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila, no con el vocabulario de los negocios o de la riqueza. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor. Y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece. Necesito una prueba más, una que me dé la certeza de que su bondad no es solo un acto de compasión». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Regresaron a su auto, se cambiaron de ropa y en minutos el millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo. Pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Y en su corazón, él sabía que su vida nunca sería la misma. Él estaba cambiando. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de emoción y pánico. En cuestión de segundos, había pasado de ser un hombre poderoso en su mundo a un simple espectador de una bondad que no podía comprender. La breve conversación con Camila lo había golpeado con la fuerza de un rayo, revelándole la verdad más cruda de su propia vida. Su riqueza no valía nada ante la inmensa dignidad de una mujer que poseía tan poco. Se sintió avergonzado, no por su situación actual, sino por la arrogancia que lo había acompañado toda su vida. Por primera vez, se dio cuenta de que su mayor pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de un corazón como el de ella. Se volteó hacia Miguel, que lo miraba con ojos llenos de una curiosidad que era una mezcla de confusión y asombro. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó el niño, su voz apenas un susurro en medio del bullicio de la ciudad. Alejandro no sabía qué responder con palabras simples. Él no podía explicar la inmensidad del corazón de Camila, no con el vocabulario de los negocios o de la riqueza. Se alejaron del rincón donde estaban, dejando atrás el sonido del bullicio de la ciudad. La voz de Alejandro era suave cuando dijo: Ella es la persona que hemos estado buscando, mi amor, y ahora necesito saber si su corazón es tan puro como parece. Necesito una prueba más, una que me dé la certeza de que su bondad no es solo un acto de compasión». En el camino de regreso al auto, Alejandro se movió con una nueva urgencia. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Regresaron a su auto, se cambiaron de ropa y, en minutos,
El millonario y su hijo estaban de vuelta en su vida de lujo, pero sus mentes y corazones ya no eran los mismos. La única cosa que importaba ahora era encontrar a Camila y descubrir si su bondad era la cosa más real que él jamás había visto. Y en su corazón él sabía que su vida nunca sería la misma. Él estaba cambiando.